En esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones guaraníes, pozo garantizado, 5 minutos y finalizan las apuestas. Le recordamos al público apostador que en esta primera carrera está en juego la apuesta PIC 5, 10.000 el costo, 10 millones guaraníes, pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta primera carrera arranca el pick 5, 10.000 el costo, 10 millones de guaraníes, pozo garantizado. Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando las competidoras de la primera carrera. Handicap inferior hembras. 1100 metros la distancia. Y ya tenemos campana de largada. Largaron. Salen agrupadas las competidoras. Trata de enseñar el camino a la participante número 2. Guadalupe, pequeña ventaja sobre la número 6. Sweet Rain gana terreno por dentro de la número 5. Victorious Leyenda, descontado los primeros metros de la prueba, la número 6. Sweet Rain, medio cuerpo de ventaja sobre la número 3. Onza Kane, tercera se desempeña la número 5. Victorious Leyenda, cuarta expectante viene accionando por dentro de la número 2. What a Knock, cierra marcha la número 4. Ilusionista. Las competidoras están enfrentando el codo con la número 6. Sweet Rain enseñando el camino. Cuerpo de ventaja ahora sobre la número 3. Onza Kane, tercera se desempeña la número 4. Ilusionista, cuarta viene accionando el 5. Victorious Leyenda, cierra marcha el 2. What a Knock, y las competidoras de la primera carrera se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco. La número 6, Sweet Rain, intenta la disparada. Lo hace con cuerpo de ventaja sobre la número 3. Onza Kane, tercera se desempeña la competidora número 4. Ilusionista. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. La número 6, Sweet Rain, pequeña ventaja sobre la número 3. Onza Kane, insiste por dentro. Tercero viene accionando la competidora número 4. Ilusionista. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. La competidora número 6, Sweet Rain, pequeña ventaja sobre la número 4. Gana terreno al fondo el 2. Pocos metros para el disco. Por fuera domina el 4. Ilusionista y Arnaldo Portillo. Cuerpo de ventaja sobre el número 6. Tercero el 2. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la primera carrera. Primero el número 4, Ilusionista. Segunda la número 6, Sweet Rain. Tercero el 2, Watanok. Cuarta la número 5, Victorious Leyenda. Quinta y última la número 3, Gonza Kane. Tiempo empleado por la ganadora, 1 minuto 9 segundos, 86 centésimas, ganada por un cuerpo y medio de segundo al tercero, 3/4 de cuerpo. Dividiéndose por ganador del 4, vacante, llave directa 4-6, 195.000 guaraníes. Trifecta 4-6-2, 72.700 guaraníes. Primer pase de la apuesta PIC 5, los saltaron 95 boletos, su valor 131.600 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la primera carrera. Le informamos al público apostador que por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera se sortearán 2 canastas navideñas. En esta segunda carrera arranca el PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. Apostador en esta segunda carrera está en juego la apuesta PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la segunda carrera, prueba reservada para caballos de la quinta categoría, distancia 1200 metros. El 1, Nápoles, Alcides Coronel, 56 kilos, 300 gramos. El 2, Paisano, Arnaldo Portillo, 56 kilos. El número 3, Banquero, Santiago Cabrera, 53 kilos. El 4, Maquiavelo, Javier Portillo, 53 kilos y medio. El 5, Jazzmaster, Marco Mesa, 55 kilos. Y el número 6, Negro, el 2, Marco Rivas, 52 kilos. Arranca el pick 4, 10.000 el costo, 4 millones guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas. En esta segunda carrera arranca la PIC 4, 10.000 el costo, 4 millones guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y se cierran las ventanillas.
La segunda carrera arranca la apuesta pick 4, 10.000 el costo, 4 millones de guaraníes, pozo garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Para que tu experiencia en el Jockey Club del Paraguay sea más divertida, te damos muchas opciones de apuestas. Trifecta. Tenés que elegir a los caballos que terminan en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada. Triple. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Triplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar. Campana de largada. Están todos colocados. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino el participante número 2, Paisano, cabeza de ventaja sobre el 4, Maquiavelo. Por dentro del gran terreno el 1, Nápoles, quedando en la quinta ubicación. El 3, Banquero, cierra marcha el número 6, Negro. El 2, los competidores van a comenzar a enfrentar el codo. Hay lucha en la delantera. El número 1, Nápoles, cabeza de ventaja ahora sobre el 5, Jazzmaster, que asume el comando del lote. Tercero, expectante, se desempeña por fuera el 4, Maquiavelo. Cuarto, mejorando, lo viene haciendo el 6, Negro. El 2 en la quinta ubicación. El 3, Banquero, cierra marcha el 2, Paisano. Los competidores están en los últimos 700 metros de carrera con el número 5, Jazzmaster, enseñando el camino. Cuerpo y medio de ventaja sobre el 4, Maquiavelo. Tercero, mejorando por dentro, lo hace el 1, Nápoles. Cuarto, se desempeña por fuera el 6, Negro. El 2 y los competidores de la segunda carrera están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 5. Jazzmaster intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 4, Maquiavelo. Tercero se desempeña el competidor número 6, Negro. El 2. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por el centro de la pista. Número 4, Maquiavelo. Por dentro el número 5, Jazzmaster. Tercero se desempeña el competidor número 6, Negro. El 2. Descuenta ya los últimos 100 metros para el disco número 5, Jazzmaster. Firme la delantera. 3 cuerpos de ventaja sobre el cuarto, sobre el 6. Pocos metros para el disco número 5, Jazzmaster y Marco Mesa. Amplias ventajas sobre el número 6, tercero el 4 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la segunda carrera. Primero el 5, Jazzmaster. Segundo el 6, Negro el 2. Tercero el 4, Maquiavelo. Cuarto el 1, Nápoles. Quinto el 3, Banquero. Sexto el 2, Paisano. Tiempo empleado por el ganador, minuto 15 segundos. 73 centésimos, ganada por varios cuerpos. De segundo al tercero, medio cuerpo. Dividiéndose por ganador del 5, 98.000 guaraníes. Ya directa 5-6, 450.300 guaraníes. Trifecta 5-6, 445.100 guaraníes. Duplo 4-5, 3 aciertos, 730.300 guaraníes. Apuesta Pic 4 en su primer pase, lo aceptaron 39 boletos. Su valor 128.200 guaraníes. Segundo pase del Pic 5, lo aceptaron 4 boletos. Valor de enganche 3.125.000 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la segunda carrera. Ya tenemos la señal en vivo en directo del hipódromo de Oakland Park, donde se va a disputar nuestra tercera carrera del programa oficial. Corren los 11 inscriptos, competencia sobre 1.200 metros en pista de arena. Se muestra momentáneamente como favorito el 10, Down at Normandy, seguido en las apuestas por el número 8, Popa Eco. Tercer jugado se muestra el competidor número 6, Gunfire. Restan 19 minutos para que finalicen las apuestas. Arranca la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pozos garantizados, 5 minutos y se cierran las ventanillas.
En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. El enganche de la apuesta P4 tiene un valor de 128.200 guaraníes. Juega por un pozo garantizado en 4 millones de guaraníes. 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta tercera carrera está en juego la AAA, 10.000 el costo, 1.500.000 pesos garantizado. 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se van colocando ya los competidores en el hipódromo de Oakland Park. Resta colocarse el 5. Poco a poco va quedando todo en condiciones. Largaron. Salen ya en el camino el participante número 8, pequeña ventaja sobre el 11. El tercero se desempeña por dentro del 4. Cuarto mejorando lo viene haciendo el 1. En la quinta ubicación se desempeña el 9, más abierto el 10. Descontado los mismos metros de la prueba y lucha en la delantera. El número 11, pequeña ventaja sobre el número 1. Tercero se desempeña el 8. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación se desempeña el 10. Sexto viene accionando por dentro el 4. Los competidores descontaron los primeros 300 metros de la prueba y luchan en la delantera. El número 1, Pescuezo, ventaja sobre el 8. Tercero se desempeña el número 11. Cuarto viene accionando el 9. En la quinta ubicación mejora por fuera el 10. Los participantes están enfrentando ya el codo y lucha en la delantera. Asume comando el lote. Ahora el número 8 le toma cabeza ventaja al número 1. En la tercera ubicación por fuera se desempeña el participante número 11. Quedando en la cuarta ubicación apareados el número 9 con el número 10. Sexto viene accionando el participante número 3. Quedando en la séptima ubicación el número 6. Y los competidores de nuestra tercera carrera se apretan a hacer el ingreso a la recta final. El 8, Popo Eco, intenta la disparada. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el participante número 11. Tercero se desempeña el 10. Descuenta ya los últimos 200 metros para el disco número 8. Firme en la delantera. Lo hace con 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10. Tercero se desempeña el 11. Últimos 100 metros de carrera. El número 8, Popa Eco. 2 cuerpos y medio de ventaja sobre el número 10. Tercero 3. Cruzaron el disco.
Marcador oficial de la tercera carrera. Primero el 8, Popa Echo. Segundo el 10, Down at Normandy. Tercero el 3, Saving Heart. Cuarto el 2, Secret Legend. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 11 segundos, 7 centésimos. Ganada por 2 cuerpos y medio. El segundo al tercero un cuerpo. Dividiéndose por el ganador del número 8, 5.600 guaraníes. Ya directa 810, 200.000 guaraníes. Duplo 5-8, 3 aciertos, 487.700 guaraníes. Primera triple, aceptaron 36 boletos, su valor 52.100 guaraníes. Segundo pase del pick 4, 11 aciertos, 454.500 guaraníes. Tercer pase del pick 5, 2 aciertos, 6.250.000 es el valor del enganche en los monitores de desarrollo de la tercera carrera. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado.
Están saliendo a la pista principal los competidores de la cuarta carrera. Prueba reservada para caballos de la séptima categoría B, distancia 1000 metros. El 1, Lemon Black, Juan Román, 57 kilos. El 2, Principado, César Mora, 56 kilos. El 3, el despampanante, Leonardo Jiménez, 56 kilos. El 4, el mago, Juan Figueredo, 56 kilos. El 5, Doctor Ciño, Marco Mesa, 55 kilos. El número 6, Special Talent, Alcides Coronel, 56 kilos, 300 gramos. El 7, Fantasma, Alberto Villalba, 55 kilos. Y el 8, Coraje, Ronaldo Portillo, 56 kilos. Arranca la triple B, 10.000 al costo, 3.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera arranca la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado. 5 minutos y finalizan las apuestas.
En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado, 3 minutos y finalizan las apuestas. En esta cuarta carrera está en juego la triple B, 10.000 el costo, 3.500.000 pozo garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Últimos segundos para realizar sus apuestas. Se cierran las ventanillas. Campana de largada. ¿Todo listo? Largaron. Salen muy juntos los competidores. Trata de enseñar el camino. El participante número 4, el mago, pequeña ventaja sobre el 5, Doctor Siño, que rápidamente asume el comando del lote. Estira medio cuerpo de ventaja sobre el 4, el mago. Tercero se desempeña el número 6, Special Talent. Cuarto viene accionando el 7, Fantasma. La quinta ubicación lo hace el número 3, el despampanante. Más abierto lo hace el 1,
Lemon Black en la séptima ubicación, el 8, Cuarajú cierra la marcha, el 2, Principado de los competidores en los últimos 600 metros, hay lucha en la delantera, el 5, Otro cabeza de ventaja sobre el 6, Special Talent gana terreno por dentro, el 4, el Mago en la cuarta ubicación, se desempeña el 3, el Despampanante y los competidores de la cuarta carrera están en la recta final. Hay lucha en la delantera por fuera, el número 6, Special Talent por dentro, el número 5, Otro gana terreno al número 4, el Mago más abierto en larga, atropellado lo hace el 3. El Despampanante descuentan ya los últimos 250 metros para el Lincoln. Asume el comando el lote número 3, el Despampanante. Estira ahora cuerpo de ventaja sobre el número 4, el Mago. Tercero se desempeña el número 2, Principado. Descuenta ya los últimos 150 metros para el Lincoln. Domina fácil el 3, el Despampanante. Estira 3, 4 cuerpos de ventaja sobre el número 4, el Mago. Tercero se desempeña el 8, pocos metros para el Lincoln. El 3, el Despampanante. Y Leonardo Jiménez. Amplias ventajas sobre el número 8, Cuarajú. Tercero el 2 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la cuarta carrera. Primero el 3, el Despamparante. Segundo el 8, Cuarají. Tercero el 2, Principado. Cuarto el 4, el Mago. Quinto el 6, Special Talent. Sexto el 7, Fantasma. Tiempo empleado por el ganador, minuto 4 segundos 10 centésimos, ganada por varios cuerpos, del segundo al tercero un cuerpo y 3/4. Dividendos es por ganador del número 301.500 guaraníes. Llave directa 3-8, 372.700 guaraníes. Trifecta 3-8-2, ha quedado vacante. Duplo 8-3, 2 aciertos, 654.500 guaraníes. La primera triple aceptaron 55 boletos, su valor 79.500 guaraníes. Segunda triple aceptaron 4 boletos, valor de enganche 468.700 guaraníes. Tercer pase del pick 4, un solo acierto, valor de enganche 5 millones de guaraníes. Y el pick 5 en su cuarto pase ha quedado vacante en los monitores del desarrollo de la cuarta carrera. En esta quinta carrera está en juego la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la quinta carrera, prueba reservada para caballos de la cuarta categoría, distancia 1200 metros. El 1 Hereje Marco Mesa, 54 kilos y medio. El 2 Sanguinario Alcides Coronel, 56 kilos. El 3 El Galáctico César Mora, 53 kilos. El 4 Sweet Prince Javier Portillo, 54 kilos. El 5 Black Fax Arnaldo Portillo, 56 kilos y medio. Y el 6 Quintalen Santiago Cabrera, 54 kilos. Arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas.
Señores y señores, vamos a realizar el sorteo de las 2 canastas navideñas por las boletas no premiadas de la primera, segunda y tercera carrera. Vamos a revolver bien al fondo para extraer la primera boleta. Cédula de identidad 3.174.332. Cédula de identidad 3.174.332. Vamos a extraer la segunda boleta. A ver quién se lleva la segunda canasta navideña. El ganador Luis Núñez, 2.399.052, ganador de la segunda canasta navideña. Felicitaciones a los ganadores. En esta quinta carrera arranca la Triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta quinta carrera arranca la triple C, 10.000 el costo, 1.500.000 puso garantizado, 1 minuto y se cierran las ventanillas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Se van colocando los competidores de la quinta carrera. Ejemplares de la cuarta categoría. Distancia 1200 metros. Campana de largada. Se muestra indócil el 4 Sweet Prince. Ahora sí, todo en condiciones. Y largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 2, Sanguinario. Pequeña ventaja sobre el 3, el Galáctico. Tercero se desempeña el número 6, Quintalen. Cuarto viene accionando el 4, Sweet Prince. En la quinta ubicación el 5, Black Fax. Cierra la marcha el 1, Oreje. Los competidores contra los primeros 300 metros de la prueba. Sumen comando el lote número 6, Quintalen. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el 2, Sanguinario. Tercero mejorando lo viene haciendo el 5, Black Fax. Cuarto se desempeña por fuera el número 4, Sweet Prince. Los competidores volcando el codo con el 6, Quintalen, enseñando el camino. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 5, Black Fax. Tercero mejorando lo viene haciendo el número 4, Sweet Prince. Cuarto se desempeña el 2, Sanguinario. En la quinta ubicación a varios cuerpos el 13, Galáctico. Cierra la marcha el 1, Oreje. Los competidores de los últimos 600 metros el 6, Quintalen. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sweet Prince. Tercero 5 y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 6, Quintalen. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sweet Prince. Tercero se desempeña el competidor número 5, Black Fax. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco y va a haber lucha delantera por dentro número 6, Quintalen. A su costado exterior número 4, Sweet Prince. Tercero se desempeña el competidor número 2, Sanguinario. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco el número 6, Quintalen. Arriba de látigo. Estira dos cuerpos de ventaja sobre el número 4, Sweet Prince, que va resueltamente su búsqueda. Últimos 50 metros de carrera por dentro 6. Por fuera 4. Pocos metros para el disco. En una misma línea 6 y 4 por la primera ocasión. Por fuera 4. Pequeña ventaja ahora sobre el 6. Y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la quinta carrera. Primero el 4, Sweet Prince. Segundo el 6, Quintalen. Tercero el 2, Sanguinario. Cuarto el 5, Black Fax. Quinto el 3, el Galáctico. Sexto el 1, Oreje. Tiempo empleado por el ganador, 1 minuto 14 segundos, 23 centésimos ganada por medio cuerpo, del segundo al tercero, varios cuerpos. Dividiéndose por ganador del 4, 28.000 guaraníes, Yavireta 4-6, 56.300 guaraníes. Trifecta 4-6-2, 53.300 guaraníes. Duplo 3-4, 6 aciertos, 283.500 guaraníes. La primera triple restaron 78 boletos, su valor 24.000 guaraníes. Segunda triple, 31 aciertos, valor de enganche 172.000 guaraníes. Tercera triple, un solo acierto, 1.755.000 guaraníes. El pick 4 con un solo acierto, 4 millones de guaraníes. En los monitores de desarrollo de la quinta carrera. En esta sexta carrera arranca la última triple, 40.000 al costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. Última triple, 40.000 al costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado.
Están en la pista principal los competidores de la sexta carrera, prueba reservada para caballos de la sexta categoría, distancia 1200 metros. El 1, Houdini José Romero, 52 kilos y medio. El 2, Quintete de Oro Luis Franco, 56 kilos. El 3, Érpico Alcides Coronel, 56 kilos. El 4, Escudo Santiago Cabrera, 53 kilos. El 5, de Flash, cambio de monta Alberto Villalba, 55 kilos. El 6, Franco Tirador Juan Figueredo, 58 kilos. El 7, Pain Runner Marco Rivas, 52 kilos. El 8, El Portal Juan Román, 60 kilos. El 9, Muy Tremendo César Mora, 53 kilos. Y el 10, Pistolero Javier Portillo, 56 kilos. Arranca la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado.
En esta sexta carrera está en juego la última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, esposo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
Atención al público, últimos segundos para realizar sus apuestas. La última triple, 40.000 el costo, 25 millones de guaraníes, pozo garantizado. Se cierran las ventanillas.
Campana de largada. Largaron el premio homenaje al señor Agustín Cartazo. Sale decididamente a enseñar el camino al participante número 1, Houdin, y le toma medio cuerpo de ventaja al número 2, Quinteto de Oro. Tercero se desempeña 2 cuerpos y medio el número 9, Muy Tremendo. Cuarto se desempeña el 3, Serpi, con la quinta ubicación, viene accionando el competidor número 10, Pistolero. Los competidores comienzan a enfrentar el codo con el número 2, Quinteto de Oro, enseñando el camino. Lo hace con cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, Muy Tremendo. Tercero se desempeña el participante número 8, El Portal. Cuarto, mejorando por fuera, lo viene haciendo el participante número 10, Pistolero. Los participantes en los últimos 600 metros, el 2, Quinteto de Oro, cuerpo de ventaja sobre el 9, tercero el 8. Y los competidores del premio homenaje al señor Agustín Cartazo se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 400 metros para el disco número 2, Quinteto de Oro intenta la disparada, lo hace con cuerpo de ventaja sobre el número 9, Muy Tremendo, que va en su búsqueda. En la tercera ubicación se desempeña el competidor número 8, El Portal. Descuenta ya los últimos 300 metros para el disco, asume el comando del lote número 9, Muy Tremendo, le toma ahora pequeña ventaja número 8, El Portal. Tercero se desempeña el competidor número 10, Pistolero. Descuentan ya los últimos 150 metros para el disco, va a haber lucha en la delantera, número 9, Muy Tremendo, pequeña ventaja sobre el número 8, El Portal, que insiste por fuera, abierto, la atropellada, el 10, Pistolero. Pocos metros para el disco número 9, Muy Tremendo, y César Mora, 2 cuerpos de ventaja sobre el número 10, tercero el 8, y cruzó en el disco.
Marcador oficial de la sexta carrera. Primero el número 9, muy tremendo. Segundo el 10, pistolero. Tercero el 8, el portal. Cuarto el 4, escudo. Quinto el 2, quinteto de oro. Sexto el 3, sérpico. Tiempo empleado por el ganador, minutos 16 segundos, 10 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio. Segundo al tercero, 2 cuerpos. Dividiéndose por el ganador el número 9, 52.500 guaraníes. Llave directa 9-10, un solo acierto, 1.337.000 guaraníes. Trifecta 9-10, 8, 2 aciertos, 427.700 guaraníes. Duplo 4, 9, 6 aciertos, 302.200 guaraníes. Triple que comenzaba, 46 aciertos, valor del enganche 711.400 guaraníes. Segunda triple, 4 boletos, valor del enganche 468.700 guaraníes. Triple que finalizaba, 3 aciertos, 1.662.300 guaraníes. En los monitores del desarrollo de la sexta carrera.
Ya tenemos en pantalla la señal en vivo en directo desde el hipódromo de Turfway Park, donde se va a disputar nuestra séptima carrera del programa oficial y séptima carrera también allí en el hipódromo de Turfway Park. 18 minutos para que finalicen las apuestas. Competencia sobre 1200 metros. Pista de arena. No corren 8, 9, 11, 12 y 13. Se muestra como favorita la número 2, Ellen J. Seguida muy de cerca en las apuestas por la número 3, Pondering. Y tercera jugada, ya lejos, la número 4, Let Spirit.
Está en juego el duplo, 20.000 el costo, 5 millones de guaraníes, pozo garantizado. 5 minutos y se cierran las ventanillas. Reiteramos el pozo garantizado de esta apuesta duplo, 6 millones de guaraníes. En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado. 3 minutos y finalizan las apuestas.
En esta séptima carrera está en juego el duplo, 20.000 el costo, 6 millones de guaraníes, pozo garantizado 1 minuto y se cierran las ventanillas.
Se van colocando ya todos los competidores. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el participante número 7. Pequeña ventaja sobre el 1. Tercero se desempeña el 2. Cuarto viene accionando el 4. En la quinta ubicación se desempeña el 3. Luego el 10, 5. Se la marcha el 6. Descontado los primeros metros de la prueba. Asume cuando el lote el 1. Miss Start corre con pescuezo de ventaja sobre el 2. LNJ. Tercera expectante se desempeña la participante número 4, Lead Spirit. Cuarta expectante viene accionando a medio cuerpo de esta la número 7. En la quinta ubicación, mejorando rápidamente, se desempeña la favorita, la número 3, Pondering. Las competidoras van a comenzar a enfrentar el codo sin variantes con la número 1. Pescuezo de ventaja sobre la número 2. Tercera mejorando, viene accionando la número 3. La número 4. Cuarta viene accionando la participante número 3. En la quinta ubicación se desempeña el 7. Luego viene accionando el 6. 10 en la marcha. La participante número 5, las competidoras en los últimos 600 metros se aprestan a hacer el ingreso a la recta final. Últimos 350 metros para el disco. Va a haber lucha delantera por dentro del número 1, su costado exterior número 2. Gana terreno rápidamente del fondo la participante número 3. Descuentan ya los últimos 200 metros para el disco. Sigue la lucha delantera por dentro del número 1. Pequeña ventaja sobre la número 2. Abierta en la gato Pellal, ahora es el 3. Más abierto el 10. Descuenta ya los últimos 50 metros de carrera. Domina por fuera la número 10. Minx Palace. Estira 2 cuerpos de ventaja sobre la número 3. Sobre el 1. Ecuson el disco.
Marcador oficial de la séptima carrera. Primero el número 10, Minx Palace. Segundo el 3, Pondering. Tercera la número 1, Miss Start. Cuarta la número 4, Lead the Spirit. Tiempo empleado por la ganadora, minutos 9 segundos 48 centésimos, ganada por 2 cuerpos y medio. La segunda, la tercera, medio pescuezo, dividiéndose por ganador del número 10, 80.500 guaraníes, llave directa 10-3, 400.000 guaraníes. Duplo 9-10, quedó vacante. Segunda triple, acertaron 7 boletos. Valor del enganche, 5.119.600 guaraníes. Triple que finalizaba, quedó vacante. En los monitores del desarrollo de la séptima carrera. En esta octava y última carrera está en juego la llave directa, 10.000 el costo, 2.300.000 pozo garantizado. Trifecta, 3.000 el costo, 1.600.000 pozo garantizado. 10 minutos y finalizan las apuestas. Están en la pista principal los competidores de la octava y última carrera, prueba reservada para caballos de la séptima categoría a distancia 1000 metros. El 2, el Corcel, Juan Figueredo, 56 kilos. El 3, Gurka, Ronaldo Portillo, 56 kilos. El 4, Patotero, César Mora, 54 kilos. El 5, Trago Fuerte, Marco Rivas, 52 kilos. El 6, Don Luis, Luis Franco, 56 kilos. El 7, Tavistock, Santiago Cabrera, 54 kilos. El 8, Guapo, Alcides Coronel, 56 kilos. El 9, Magnífico, Javier Portillo, 54 kilos. Y el 10, New Corleone, Juan Román, 57 kilos. 5 minutos, finalizan las apuestas.
5 minutos y finalizan las apuestas. Para que tu experiencia en el Jockey Club del Paraguay sea más divertida, te damos muchas opciones de apuestas. Trifecta. Tenés que elegir a los caballos que terminan en primer, segundo y tercer lugar en el orden exacto de llegada. Triple. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Triplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 3 carreras consecutivas. Ganador. Tenés que elegir el caballo que termine en primer lugar. Cuádruplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar de 4 carreras consecutivas. Duplo. Tenés que elegir los caballos que finalicen en el primer lugar de 2 carreras consecutivas. Llave directa. Tenés que elegir los caballos que terminan primero y segundo en el orden exacto de llegada. Pick 4. Tenés que elegir los caballos que finalicen en primer lugar en 4 carreras consecutivas. Se realiza una jugada abierta, donde por cada carrera acertada se realiza un canje del boleto ganador. Vení al Jockey Club del Paraguay y descubrí nuevas maneras de disfrutar las carreras. Tres minutos. Tres minutos y finalizan las apuestas.
Un minuto y se cierran las ventanillas. Últimos segundos para realizar sus apuestas. Últimos instantes para realizar sus apuestas.
Se cierran las ventanillas. Campana de largada. Largaron. Salen agrupados los competidores. Trata de enseñar el camino al participante número 4, Patotero, pequeña ventaja sobre el número 3, Gurka. Tercero se desempeña el número 10, New Corleone. Cuarto mejorando rápidamente por el lado de la pista el número 9, Magnífico. Descontado los primeros metros de la prueba, el número 9, Magnífico. Le toma ahora cuerpo de ventaja al número 8, Guapo. Tercero se desempeña el número 10, New Corleone. Cuarto viene accionando el número 5, Trago Fuerte. En la quinta ubicación se desempeña el participante número 6, Don Luis. Los competidores en los últimos 600 metros, el 9, Magnífico. Dos cuerpos de ventaja sobre el número 8, Guapo. Tercero se desempeña el participante número 5, Trago Fuerte, y están en la recta final. Últimos 400 metros para el disco. El número 9, Magnífico, pequeña ventaja sobre el número 8, Guapo, que insiste por dentro. En la tercera ubicación se desempeña el participante número 10, New Corleone. Descuentan ya los últimos 250 metros para el disco. Va a haber lucha en la delantera. El participante ahora número 9, Magnífico, pequeña ventaja sobre el número 8, Guapo. Tercero se desempeña el competidor número 10, New Corleone. Descuenta ya los últimos 150 metros para el disco. Número 9, Magnífico, pequeña ventaja sobre el número 8, Guapo, que insiste por dentro. Tercero lo hace el 8, últimos 50 metros de carrera. Domina por dentro el 8, Guapo. Estira cuerpo y medio de ventaja sobre el número 9, tercero el 10 y cruzaron el disco.
Marcador oficial de la octava y última carrera. Primero el número 8, Guapo. Segundo el 9, Magnífico. Tercero el 10, Nico Leone. Cuarto el 6, Don Luis. Quinto el 5, Trago Fuerte. Sexto el 2, el Corcel. Tiempo empleado por el ganador, minutos 3 segundos 48 centésimos, ganada por 2 cuerpos y 3 cuartos. Segundo al tercero, 2 cuerpos y medio. Dividiéndose por ganador del número 8, 9.400 guaraníes. Llave directa 8, 9, 197.700 guaraníes. Trifecta 8, 9, 10, 146.700 guaraníes. Duplo 10, 8, 11 aciertos, 766.200 guaraníes. Triple que finalizaba, un solo acierto, 28.669.900 guaraníes. En los monitores de desarrollo de la octava y última carrera.